trabajo. Sí, justamente antes, por la mañana cuando estábamos en el comedor y estamos aquí en el hotel y aquí en este tipo de hoteles de 5 estrellas en el que hay mucho millonario y tal, se ve mucho el tema de las clases y el tema de los tractos sociales, ¿no? Los camareros, la clase baja, la clase alta, hay mucho contraste, clase alta que son millonarios que son los clientes y clase baja que son el cocinero, el que friega, el que lava, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta mucho analizar la sociedad y realmente lo decía Javi, es que la gente que es pobre, por una cosa o por otra, todos tienen un denominador en común, tienen algo en común. Como por ejemplo el tema de que o sea, vibran y juegan en la mentalidad de estar vigilándose entre ellos, de están más preocupados de enganchar al otro para que no progrese y no avance, que de ellos mismos estar constantemente pensando cómo dejar de ser camarero, cómo Sí. dejar de ser cocinero, cómo dejar de ser... Exactamente. Es un patrón denominador, estar más pendiente de la vida de los demás que de la suya propia. O sea, esto es un patrón súper común entre las masas. O sea, explicarme cómo alguien puede estar más pendiente de la vida de otra persona, de qué hace o de qué no hace, de los famosos, que sí. Todo eso son distracciones que te están alejando de cumplir tu realidad soñada, de cumplir tus sueños. Céntrate en tu vida. Céntrate en progresar en ti mismo y olvídate del resto, porque al final si tú te centras en el... que es un patrón denominador común, los programas estos de la basura esta televisiva, de la prensa rosa o de los famosos, o en el día a día, qué ha hecho Pepito, o qué ha hecho la novia del otro, o sea, todo eso, ¿qué más te da? ¿En qué te ayuda? Es que no te aporta ningún valor a tu progreso como persona, es que es absurdo. Efectivamente, y es donde, al final esto es muy simple, tú tienes 24 horas al día, ¿vale? En el mejor de los casos, porque nadie te garantiza que vayas a tener las 24 horas del día. Todos los tenemos al mismo tiempo, sí, ¿no? Quiero decir, sí, o sea, al final todos tenemos 24 horas al día, pero ni siquiera tienes esas 24 horas al día porque nadie te garantiza que hoy vayas a estar vivo. Eso por un lado. Pero en esas 24 horas que se supone que tú tienes una cierta atención y tienes un cierto foco mental. Y donde pones tu energía y pones tu foco mental y pones tu atención, eso van a ser tus resultados. Tú puedes ser pobre, que no pasa nada, todo el mundo nace pobre prácticamente, la inmensa mayoría de la humanidad. Hay un dicho que dice que si tú naces pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, sí es tu culpa. Qué buena esa frase. O sea, y es así. Yo cuando escuché esa frase de pequeño dije eso y le empecé a dar vuelta y es que es verdad, porque al final, si tú eres una persona que no pone el foco en intentar enganchar a los demás para tirarlos para abajo, sino que, oye, que si a los demás les va bien, perfecto, y pones el foco en estar maquineando, en cómo tú salir de esa clase baja, yo te aseguro que te vas a empezar a vibrar en otra frecuencia, vas a empezar a juntarte con otras personas que te van a enseñar, vas a coger una humildad y vas a poco ir moldeando, esa es la palabra, vas a ir moldeando tu camino. Y atrayendo los resultados. Y como consecuencia, atrayendo los resultados y como consecuencia saliendo de esa clase baja y de esa, pues si trabajabas pues, de cocinero yo he trabajado de cocinero, por ejemplo, y la envidia y el te apuñalo y el te envidio y el si te puedo cortar los pies te los corto, está a la orden del día. Eso estás cavando tu propia tumba. Literal, estás cavando tu propia tumba y es impresionante. O sea, y eso es lo que te digo, yo llevo muchísimos años observando los mismos patrones, por ejemplo, en los sectores de la logística, en los sectores de camarero, todos los sectores, todos tienen un denominador común. En el momento que hay alguien que no vibra en esa frecuencia de la envidia, del querer apuñalar a los demás, del tal, automáticamente se va a salir de ese restaurante o de esa logística y va a intentar encontrar su sitio en el mundo. Porque al final somos piezas que buscamos encontrar nuestro camino. Y tu camino lo vas a encontrar simplemente por cómo vibras. Si vibras en envidia, te vas a quedar estancado con esas personas. Pero si tu corazón busca vibrar en abundancia, en la tu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhik ma tuhibbu li nafsik, ¿no? Que dice, no vas a ser un verdadero creyente hasta que quieras para los demás lo mismo que quieras para ti mismo. Y ese yo creo que eso es uno de los propósitos de la vida. El propósito de la vida es que naces pobre, naces siendo una persona quizá con pocos valores por el entorno que te ha tocado, pero de ti depende el que
cambiar eso, y al final el mundo se convierte en ¿qué? En un juego de principios y valores. Eso es, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a repasar un poco. Quería hilarlo todo esto con lo que has dicho del entorno, que es súper importante. Porque lo que has dicho de si tú estás vibrando en envidia, es imposible que progreses en la vida así. O sea, es decir, qué pesada la mosca esta. Lo que tienes que hacer al final es centrarte en tu propio progreso de ti mismo, voy a dar un guantazo a la mosca, y en ayudar a los demás. O sea, se trata de aportar valor siempre al resto, no lo contrario, no tirar piedras a las demás personas. Entonces, el entorno es, yo creo que una de las cosas principales, si no es la causa número 1, estará en el top 3 de por qué la gente se mantiene estancada y en la pobreza toda su vida. Y siempre lo llevamos al tema económico, pero yo me refiero en todas las áreas, en todos los ámbitos. O sea, la pobreza no es solo económico, la pobreza es mental, la pobreza es en tu físico, en tus relaciones, en todos los ámbitos o en todo de la vida hay o abundancia o pobreza. Y todo se extrapola, todo es un círculo, es decir, es muy raro que, por ejemplo, tengas un patrón de que seas pobre en lo económico y luego, estés en un estado de forma física brutal o tengas un entorno de valor brutal, porque si tú te juntas con otras personas ricas, de forma inevitable, poco a poco tú también vas a acabar adaptando esas creencias en cuanto al dinero y vas a ir escalando. Entonces el entorno es súper importante. Si tú te rodeas de personas con malos hábitos, con una mentalidad negativa, que todo el rato van de víctimas, el victimismo, que todo el rato están hablando de la vida de otras personas en vez de tomando acción para progresar o ayudando a otros o simplemente todo eso, te va a afectar, lo quieras o no lo quieras. Sí. Si tú te juntas con gente positiva, si tú te centras en tener buenos hábitos, si tú te centras en vivir la vida en base a tu propio criterio, no te dejas guiar por las influencias negativas, aprendes y absorbes información de valor de gente que ya tiene los resultados, que ya ha recorrido el camino y todos los días absorbes esa información, todo eso te va a ayudar a generar resultados positivos en tu vida, te va a ayudar a progresar, que de eso se trata, de al final tener una visión clara de a dónde te diriges y poco a poco, a través de tus hábitos, de la mentalidad, de las experiencias que vas viviendo, de tus acciones, pues ir cumpliéndolos. Sí. Yo antes decía, o sea, si tuviese que decir ahora a mis 30 años en qué consiste el juego de la vida, te juro por Dios que el juego de la vida, el sentido de la vida es un juego de principios y valores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida a través de diferentes circunstancias te va poniendo a prueba cuáles son tus principios y tus valores. Y según vas tomando una decisión o vas tomando otra, Dios, la vida, lo que tú quieras, yo ahí no entro, te va poniendo en un sitio o en otro, literalmente. Si tú eres una persona que aunque seas de clase baja, tengas principios, tengas valores y no te vendas barato, eres capaz de controlarte a ti mismo y no venderte barato y tener principios de no ser un chivato, de no ser un calumniador, de no ser alguien mentiroso, de ser alguien leal, te prometo que vas a conseguir salir de ese círculo social, vas a cambiar de entorno, vas a encontrar tu propósito, vas porque cuando cambias de propósito, automáticamente, si ves al resto que se forman y aprenden y tienen intereses y tal y cual, tú también seguramente vayas a empezar a tener curiosidades y intereses y vas a empezar a formarte y vas a conseguir salir de ser un camarero, vas a dejar de ser un mozo de almacén y vas a... Porque el ser humano, curiosamente, no tiene la posibilidad de estar en punto muerto como el coche. El ser humano o está en crecimiento o automáticamente se va a marcha atrás, se va para atrás, ¿sabes? Y el irte marcha atrás es el entorno, como tú decías. Total. Y es un poco el punto de vista que yo tengo de vista, ¿no, Javi? Totalmente, no existe el estancamiento, o vas hacia arriba o vas hacia abajo. Siempre tienes que estar constantemente creando tu mejor versión, creando al final, y eso no para nunca, nunca puedes parar. Es decir, siempre tienes que estar, y esto también es humildad, estar en constante aprendizaje, nunca te creas que lo sabes todo. Siempre tienes que estar aprendiendo de los mejores para ir al siguiente nivel. Por mucho que hayas cumplido a lo mejor cierto objetivo, luego siempre hay otra montaña que escalar y para eso necesitas aprender
de personas que ya tienen los resultados. Aprender qué es lo que te va a llevar a escalar esa próxima montaña. Sí, sí, porque al final ese es el sentido de la vida, ¿no? Ese es el sendero del emprendedor para mí, desde mi experiencia. El sendero del emprendedor, el camino del emprendedor que, tienes el coraje de... Si tú tienes el coraje de... Porque Dios te va a llegar un día en tu vida, sea a los 20, sea a los 25, sea antes, que Dios te va a mandar esa señal y te va a decir, tú tienes que ir por aquí. Y si tú tienes el coraje y el valor de ir a por ello, seguramente acabes en la abundancia. Esto lo explica muy bien el libro del alquimista, que te habla del joven Santiago que tiene un sueño y decide vender todas sus ovejas e ir en busca de su sueño, pero luego se dio cuenta cuando llegó al tesoro que realmente el tesoro real era el camino que había recorrido y el crecimiento que había conseguido en el camino hasta llegar a Egipto, a las pirámides. Y luego ya regresó y tal. Bueno, eso es otro tema, no os voy a hacer spoiler, ¿no? Pero quiero decir, Dios te manda la señal. Tú, si tienes el coraje de ir a por esa señal, te van a ir pasando cosas y vas a...